Hola, el día de hoy veremos el libro de Jueces y como aplicación a nuestra vida hablaremos sobre las heridas emocionales. Así que si te identificaste con el título del video, creo que este puede ser un video de bendición a tu vida. Pero antes oremos. Señor, danos entendimiento para comprender tu palabra y ayúdanos a que en ti podamos encontrar nuestra sanidad emocional. Ayúdanos a aprender más sobre el libro de Jueces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos que el libro de Jueces es un libro histórico y que en total los libros históricos son 12. Ya vimos los libros de la ley, ahora estamos viendo los libros históricos. Jueces es el segundo libro de los históricos. No es un libro tan largo, ójenlo y léanlo. Son 21 capítulos, entonces fácilmente podrían leerlo. Si no están muy motivados, comiencen leyendo los títulos de los capítulos, den una visión general al libro, elijan un capítulo, comiencen ahí y poco a poco vayan leyendo un poquito más. Jueces es un libro que narra una etapa decadente en el pueblo de Israel, en el que no solo eran malvados el pueblo, también los jueces, la mayoría de ellos fueron malvados al igual que lo fue el pueblo. Y te preguntarás quizá qué son los jueces, porque así se llama el libro. Entonces, los jueces fueron líderes que Dios levantó para que libertaran a su pueblo. Fueron personas que Dios usó para liberar al pueblo de Israel. Por ejemplo, en una parte del libro vemos cómo el pueblo es oprimido por los cananeos y entonces Dios usó a los jueces para liberar a su pueblo. Y también vemos que estos jueces reinaron, o existieron en un periodo intermedio entre Josué y los reyes. Cuando Josué muere, ya no había quien se encargara de estar frente al pueblo, ya no había un líder del pueblo, entonces Dios fue levantando uno a uno a los jueces y después de los jueces vinieron a reinar los reyes en Israel. Y hubo varios jueces, lee el libro para que veas cuáles jueces existieron. Y leamos qué dice Jueces 2:16. Este versículo dice: Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso de los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Como te mencioné, hubo varios jueces y entre ellos destacan 3, que son Sansón, Débora y Gedeón. Seguramente recuerdas a Gedeón por la película de los 300, en la que con 300 hombres Gedeón derrota a los madianitas y Dios fue quien les dio esta victoria. En cuanto a Débora, ella fue una profetisa que Dios utilizó para liberar al pueblo de la opresión de Sisara. Sisara llevaba oprimiendo al pueblo aproximadamente 20 años. Entonces Dios usa a una mujer fuerte y valiente como Débora para liberar a su pueblo. Y Sansón, pues con más razón, seguramente conoces esta historia, ya la hemos visto en muchas ocasiones. Vemos cómo Sansón fue usado por Dios de manera muy importante y cómo fue apartado desde el vientre de su madre. Vemos cómo su historia tuvo un final trágico, termina lejos de Dios, encarcelado, ciego y pues al final muere, ¿no? Y estos fueron los 3 jueces que destacan de este libro. Hola a todos. En el capítulo 17 de Jueces cuenta la historia del sacerdote Micaía, un hombre que le robó dinero a su madre y después lo devolvió. Con este dinero hicieron ídolos y crearon su propio templo para adorarlos.
La Biblia dice que este hecho ocurrió en un tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía. En Jueces 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Actualmente seguimos viviendo como en el tiempo de los jueces. Cada uno hace lo que bien le parece y esto crea el tipo de sociedad en la que vivimos. Cada ser humano es guiado por sus propias opiniones y esto crea un mundo caótico y lleno de heridas. Podemos ser heridos por diferentes circunstancias. A veces podemos ser heridos porque tomamos decisiones equivocadas. Otras veces podemos ser heridos porque nos toca vivir consecuencias a causa del pecado de otras personas. Y a veces simplemente son circunstancias que son parte de la vida que nos pueden herir en algún momento. Y antes de hablar sobre las heridas, hablemos un poco sobre la parábola del buen pastor. Veamos la definición de un pastor de ovejas. Un pastor es una persona cuyo trabajo consiste en cuidar ovejas y tiene muchas tareas. Entre ellas está alimentar a las ovejas, guiar a las ovejas, evitar que se alejen. Esto debe ser complicado porque son muchas. Y de hecho hay incluso videos en los que se ve cómo las ovejas se dispersan o incluso hay ovejas que atacan a su pastor. Y otra función del pastor es esquilar a las ovejas, es decir, cortarles la lana. Y ante una oveja herida, un pastor puede untar aceite en esas heridas para que sanen y para brindar alivio. También protege a las ovejas y vigila que no se alejen, porque lejos del pastor las ovejas corren mucho peligro y no tienen un alimento seguro que necesitan. Las ovejas lejos de su pastor puede crecerles tanto la lana que llega a estorbarles. Y también las ovejas tienden a hacerse daño. Esto es algo que caracteriza a las ovejas. Por ejemplo, si las ovejas son molestadas por insectos, tienden a golpearse contra las rocas y contra los árboles, lo cual les puede provocar graves heridas. Jesús usó esta analogía del buen pastor para enseñarnos que Él es ese buen pastor y que nosotros somos las ovejas. ¿Viste todas esas ovejas? ¿Te imaginas lo difícil que debe ser cuidar de cada una de ellas y todas las necesidades que pueden tener? Y también puede ser muy fácil que alguna de ellas se le escape al pastor. Sin embargo, esto no ocurre si las ovejas conocen la voz de su pastor, si saben diferenciar entre la voz de su pastor y otras voces. Aquellas ovejas que confían en su pastor son guiadas por su pastor y no se pierden ni se alejan. Jesús es el buen pastor. En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Lo voy a repetir: oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Esto es lo que haría una oveja de Jesús. Y aquí podemos aprender que hay varios tipos de ovejas. Para que sea más sencillo, digamos que hay 3 tipos. El tipo 1 es una oveja que escucha la voz de su pastor y que es guiada por esa voz. Es decir, que responde al llamado de la voz de su pastor y le sigue, por lo tanto le tiene confianza y obediencia. El tipo 2 de oveja es una oveja que sí escucha la voz del pastor, pero en ocasiones. Y a veces también se va a explorar otros caminos y también a veces se va lejos de su pastor. Y existe un tercer tipo de oveja, que es una oveja que no es una oveja de rebaño, sino que es una oveja alejada y que no le interesa tener un pastor. Ahora piensa cuál tipo de oveja es la que tú eres. ¿Por qué? Porque de esto va a depender la aplicación
para tu vida. Entonces recuerda, la oveja tipo 1 es una oveja que sigue a su pastor, es una oveja de rebaño. La oveja tipo 2 es una oveja que no siempre sigue a su pastor, por lo tanto no siempre es constante. Y la oveja tipo 3 es una oveja que no tiene un rebaño. Y ahora veamos si eres una oveja herida. Si estás herido o herida, es importante que sepas todas esas heridas que tienes. Entonces, haz una lista o haz un dibujo, puedes dibujar incluso un corazón, y ahí anota todas las heridas que crees que puedas tener. Por ejemplo, anota si tus padres en alguna ocasión te han herido con sus palabras, si sufriste el abandono de alguno de tus padres, o a lo mejor no te abandonaron, pero tú lo sentiste de esa forma. Anótalo. Anota si alguna vez algún amigo te ha traicionado, ha hablado mal de ti, si en el amor no fuiste correspondido o te desilusionaste, eso también anótalo. Si en la iglesia sientes que alguien te hirió, anótalo. Anótenlo todo, y incluso con nombres, todo anótenlo. Y si tienen la herida de injusticia por vivir en un mundo injusto, lleno de maldad, y eso en algún momento te ha afectado o te afecta constantemente, tienes una herida de injusticia, entonces anota esa herida también. Y si tienes alguna otra herida incluso que nadie conoce, pero que a ti te afecta, también anótalo en esa hoja. Y entrega en oración todas estas heridas a Dios. Quizá nunca lo has hecho y es importante hacerlo. Habla sobre estas heridas con Dios y habla con Él todo lo que sea necesario. Quizá te preguntas cómo sanar de estas heridas. Muchas personas con historias de vida muy difíciles se preguntan durante años cómo sanar. Y la razón por la que a veces no sanamos es porque queremos sanar a nuestra manera, siguiendo nuestros propios métodos. Y creemos que el tiempo lo hará, que el tiempo va a sanarnos, que algún día todo va a estar bien. Y también a veces podemos confiar más en nuestra propia fortaleza que en Dios. Podemos confiar incluso en nuestras habilidades para sanar. Por ejemplo, he escuchado que a veces se tiene la idea de que, supongamos, dicen, yo voy a sanar porque ya he salido antes de otras cosas, y yo voy a sanar porque tengo esta y esta cualidad, entonces por eso yo voy a sanar. Y cuando queremos sanar a nuestra manera, no dejamos que Jesús nos encuentre para que podamos ser sanados. Realmente solo Él puede sanarnos. Y deja que Jesús te encuentre, que Él sea tu pastor para que Él te sane. ¿Y cómo lo hará? Lo hará por medio de su palabra. Y lo hará cuando realmente sea nuestro pastor. Por ejemplo, a veces leemos ese salmo que dice, Jehová es mi pastor, y asumimos que somos ovejas de Dios. Pero esto no siempre es así. Y tenemos que reconocer si no estamos siendo una oveja de Dios, una oveja de Jesús, porque esto puede ser la razón por la que tenemos tantas heridas. Entonces, si tú estás herido o herida, necesitas que Jesús sea tu pastor. Sanar será un proceso. Jesús podría sanarnos rápidamente, sin embargo pasaría lo que sucedió cuando Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Recuerdas esta historia? Bueno, eran 10 leprosos que pues estaban enfermos, estaban sufriendo por esa enfermedad, y Jesús los sana. Y lamentablemente no todos tuvieron fe y no todos le agradecieron por haberlo sanado. ¿Cuántos de esos 10 te imaginas que realmente le agradecieron a Jesús? ¿Cuántos te imaginas? ¿La mitad? ¿4? ¿3? Bueno, solo uno de esos 10 leprosos le agradeció a Jesús por haberlo sanado. Solo uno tuvo fe en Jesús después de haber sido sanado. Y nosotros haríamos lo mismo si Jesús nos sanara instantáneamente de todas nuestras heridas. Jesús quiere sanarnos, pero sobre todo quiere enseñarnos
a no hacernos más heridas a causa del pecado. El Salmo 30:11 dice: Tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Estas palabras las escribió el salmista, que es el rey David, que escribió la mayoría de los salmos. Aquí está dando testimonio que Dios lo libró de la muerte, y en agradecimiento él escribe estas palabras y da testimonio de cómo Dios cambió su tristeza en alegría. Y estas podrían ser nuestras palabras en un futuro. Nosotros, al ser sanados por Jesús, podemos también dar testimonio de que Él nos sana, pero para eso necesitamos que Él sea nuestro pastor. Y hay muchas consecuencias de no sanar, hay muchas consecuencias de no ser una oveja de Jesús. Y algunas de esas consecuencias de no sanar son que tendremos heridas siempre, toda nuestra vida, y a la larga esas heridas traerán amargura y nos harán ser personas duras. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? Hay muchas personas que al no sanar sus heridas se vuelven personas muy duras. Y si no sanamos, tendremos falta de perdón, y eso nos impedirá también ayudar a otras personas. Si tú tienes esa herida de injusticia, de este mundo lleno de maldad, lleno de asesinatos, de delincuencia y de tantas cosas que suceden, si tú estás herido, tú no vas a poder ser parte de ese cambio que tú buscas. Si tú quieres ayudar a otros, necesitas sanar, necesitas crecer, tu vida necesita tener orden. Y entre más tengas todo esto, más vas a poder servir y ayudar a otros y ser parte de ese cambio que deseas ver. Pero si tú estás herido y débil, no puedes ayudar a otras personas. Entonces dejemos de buscar falsos remedios. Hoy preguntémonos en qué estamos buscando esa sanidad que necesitamos. Y busquemos a Dios. Seamos ovejas de Jesús y Él puede sanarnos. Con esta pregunta de si te sientes parte del rebaño, me refiero a si te sientes parte de la iglesia. Es decir, que te gusta ir, que te sientes cómodo al ir. Y es importante que te sientas parte de la iglesia porque Dios creó a la iglesia para que los creyentes ahí crezcamos y para que llevemos el evangelio a otras personas. Y si no te sientes cómodo, pregúntate por qué es, si te has sentido herido, si alguien en específico sientes que alguna vez te hirió, si las ovejas no parecemos muy amigables, no sé. Pregúntale a Dios por qué no te sientes cómodo y pídele que resuelva esto, porque el no hacerlo hará que te alejes de Dios, que seas una oveja lejos de su pastor. Y una oveja lejos de su pastor corre muchos peligros y padece muchas necesidades. Yo antes creía que no era necesario congregarme, pero al ver la palabra, la Biblia habla de que es necesario hacerlo y que es parte importante del crecimiento de un cristiano. Y si alguien te hirió, yo te diría que no vieras a esa persona que te hirió o a las personas que te hirieron, sino que te congregues y que te enfoques en tu pastor. Poco a poco ese sentimiento se va a ir yendo, pero no mires a las ovejas, sino mira al pastor y enfócate en Cristo. Ahora veamos la aplicación de acuerdo al tipo de oveja que eres. Recuerda, la oveja tipo 1 es una oveja de rebaño, es una oveja que sigue la voz de su pastor, que confía y obedece a su pastor. La oveja tipo 2 es una oveja que tiene un pastor en ocasiones, pero a veces escucha la voz de su pastor y a veces no lo hace. Y una oveja tipo 3 es una oveja que no tiene un pastor. Entonces, si tú fuiste una oveja tipo 2, o sea que a veces es constante y a veces no, y te identificaste con una oveja de ese tipo, entonces la aplicación para ti es conocer a ese buen pastor. La aplicación de hoy sobre todo es meditar.
¿Qué es meditar? Meditar no es hacer una lectura superficial de la Biblia, porque a veces abrimos nuestra Biblia y leemos así como muy rápido y ya nos vamos a hacer nuestras actividades. No, meditar es hacer un análisis profundo de la palabra, es concentrarte, es pensar realmente en la palabra de Dios, encontrando una aplicación para nuestras vidas. Es meditar profundamente en la palabra de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces vas a meditar en el Salmo 23 y en Juan 10 del 7 al 18. Te voy a repetir los pasajes: Salmo 23 y Juan 10 versículo 7 al 18. Nuestras palabras van a ser de esta forma, llenas de gracia, cuando en nuestro corazón la sabiduría de Dios esté muy por encima de nuestras opiniones. Y necesitamos trabajar en nuestro carácter para que Dios nos enseñe aquello que debemos de cambiar. Sobre todo para aquellos que servimos, no debemos olvidar que al servir nuestras responsabilidades se duplican. Debemos dedicar un tiempo al servicio a Dios y a prepararnos para servir, y ese tiempo debe ser aparte del tiempo en el que buscamos a Dios y en el que Dios moldea nuestro carácter. Entonces recordémoslo, nuestras responsabilidades se duplican y debemos tener este tiempo con Dios como hijos de Dios únicamente, para que Él nos muestre aquello que debemos cambiar y así no dar malos frutos a otros. Entonces, si tú ya eres una oveja de Jesús, cuida de otros y no hieras con tus palabras, ya que esas ovejas tienen sus propias heridas. Para ti que ya eres una oveja de Jesús, la aplicación es meditar en Mateo 12 del 35 al 37 y en Proverbios 12, 18. Los voy a repetir: Mateo 12 del 35 al 37 y Proverbios 12, 18. En el video de hoy hablé acerca de las heridas porque fue lo que Dios habló a mi vida esta semana. Quizás tú necesitas saber que Jesús puede sanar tus heridas, y si ya lo sabes, quizás solo necesitas recordarlo. Afuera hay tantos falsos remedios acerca de sanar, pero solo en Jesús podemos encontrar esa sanidad que necesitamos. Y entonces recuérdalo, necesitamos del cuidado, del amor y de la guía de nuestro pastor, que es Jesús. Y recuerda la aplicación de esta semana, que es meditar. No dejes de hacer la aplicación, que es muy importante, aparte de ver los videos. Y entrega a Dios cada una de tus heridas. Tómate ahorita el tiempo necesario para hablar con Dios acerca de tus heridas. Esto puede ser el comienzo de tu sanidad emocional. Y recordemos que va a ser un proceso. Y esto va a evitar que tengamos vidas llenas de dolor, con rencor, con amargura. Y esto fue todo en el video de hoy. Me despido. Muchas gracias a Emiliano por su participación en el video y que tengan muy buen inicio de semana.